el tema de la nueva derecha, de esa nueva derecha a la que ya tenemos en el poder en muchos sitios, y en el sitio que más preocupante es que va a estar ya, pues va a entrar de la mano de Donald Trump ahora en el mes de enero, que va a tomar el poder el nuevo gobierno. Y está este gobierno que no solo está la figura de Donald Trump, que obviamente es la más conocida, sino que hay gente muy relevante en este gobierno que pertenece mucho más a esta nueva derecha, de la que comentaremos. Hablaremos también de eso que se ha dado en llamar ilustración oscura, porque ellos lo que pretenden es otra cosa diferente de todo lo que se ha visto desde la ilustración. Si realmente es que están ya en condiciones de llevar a cabo todo esto que ellos pretenden, que por supuesto no tiene nada que ver ni siquiera con la democracia liberal. José Luis, adelante. Bueno, yo creo que lo que hemos visto esta semana ha sido la intervención de Elon Musk para cambiar el sentido de voto y para presionar a la bancada republicana en la Cámara de Representantes. Esto ha significado una demostración de fuerza tremenda, porque implica que Elon Musk, o la figura de Elon Musk en estos momentos desde Twitter, simplemente escribiendo una serie de tweets, tiene más poder que la estructura del Partido Republicano. El Partido Republicano en estos momentos está absolutamente descompensado, se ha construido una especie de plataforma realmente caótica bajo el poder omnímodo de Donald Trump, y muy señaladamente la política de Donald Trump también va a caer bajo el poder omnímodo de Elon Musk, que es lo que hemos visto esta semana. Al fin y al cabo, lo que se ha hecho es intervenir de tal manera que se presione sobre el gasto público norteamericano. También vemos que Elon Musk ya ha nombrado para un programa de reducción del gasto público junto a otro multimillonario, Vivek Ramaswamy, y otros son dos grandes multimillonarios que se van a encargar desde el exterior de la administración de determinar qué gastos en la administración son necesarios y cuáles son innecesarios. Y su primera intervención ha sido precisamente presionar a la bancada republicana en la Cámara de Representantes, con el apoyo de determinados representantes republicanos extremadamente ultraliberales, más incluso que la generalidad del partido, para tratar de bloquear las medidas que se había aprobado, las últimas medidas que había aprobado Biden, y el acuerdo al que se había alcanzado en relación con ellas. Yo creo que lo que tenemos que tener presente es que en estos momentos el gobierno norteamericano es un gobierno de multimillonarios. Es decir, siempre lo ha sido, de cierta manera, pero ahora aún más. Es decir, que ha quedado claro. Yo creo que estuve viendo el otro día, además en un reportaje ya que hablábamos del país, que decíamos que es un medio de la OTAN, pero al mismo tiempo también se le prefigura una cierta calidad, y que de reconocer que mantiene una cierta calidad en ciertas cosas. Y ahí lo que se plantea o lo que se presenta abiertamente es que es un gobierno donde el nivel de ingresos previos de las personas que han pasado a formar parte del gobierno ha aumentado sustancialmente. Es un gobierno de multimillonarios, y por lo tanto es un gobierno que tiene sus relaciones o que tiene sus intereses muy ligados a la gran oligarquía norteamericana. No es un gobierno de los trabajadores, no es un gobierno de la clase media, no es un gobierno ni siquiera de los ricos, sino que es un gobierno de los más afamados millonarios, billionaires de Estados Unidos. Además, es un gobierno que, siendo un gobierno de multimillonarios, es un gobierno que tiene poco o nada de soberanista. Se nos presenta a la ultraderecha norteamericana como una representación de una ideología soberanista que se opone al globalismo de Soros, Biden, etc. Esto es radicalmente falso también. El señor Elon Musk, que se ha convertido en la mano derecha del gobierno, la gran alma que dirige y sopesa y vigila el funcionamiento del gobierno norteamericano, es un señor que tiene sus fábricas de Tesla, no en Estados Unidos, sino en China, que tiene una relación muy estrecha con dirigentes del Partido Comunista Chino, que tiene una esposa que también en estos momentos está haciendo pingües negocios en la República Popular China. Es una persona que además tiene un proceso de producción, tanto en Tesla como en otras empresas suyas como SpaceX y demás, que está íntimamente ligado a cadenas de valor transnacionales. Es decir, que no está orientando sus dinámicas de producción o su cadena de valor en función de los intereses nacionales norteamericanos, o en función de la posibilidad de reconstruir la masa industrial norteamericana y favorecer a los trabajadores norteamericanos, sino que lo que está haciendo básicamente es construir una gran cadena de valor transnacional
en la que da un poco igual donde estén las cosas, porque al fin y al cabo el capital se mueve con plena libertad a lo largo del mundo y él llega a grandes acuerdos con el Partido Comunista Chino para implementar sus dinámicas de negocio, tanto en China como en otros países del sudeste asiático. Entonces yo creo que esto es una representación, es un gobierno de multimillonarios, es un gobierno que no tiene nada que ver con el soberanismo, tiene más que ver con hacer dinero y hacer dinero a lo bestia, y es un gobierno que busca sus fuentes ideológicas precisamente en esas dinámicas de la ilustración oscura, el transhumanismo, todo este tipo de nuevas perspectivas ideológicas que se basan básicamente en aquellas ideas decimonónicas de Renan y otros pensadores que hablaban de que al fin y al cabo la especie humana se va a extinguir. Es decir, los elementos superiores de la clase de la especie humana van a crear una nueva especie, esta es una de las ideas fundamentales del transhumanismo, que va a ser dominante, que por lo tanto la vieja especie humana, aquellos que nos quedamos en la cola, que somos la gran mayoría de la población, nos quedaremos fuera del nuevo bienestar o deberemos ser, digamos, sostenidos por la vía de la renta básica mientras les caigamos simpáticos, y en el momento en que dejemos de caerles simpáticos, pues seremos simplemente aniquilados. Pero se producirá la emergencia de una nueva especie humana o sobrehumana, transhumana, por eso viene lo del transhumanismo, que se basa precisamente en la mixtura del organismo humano con la tecnología de última generación, con la inteligencia artificial, con la biotecnología, etcétera, etcétera, para generar una nueva forma de vida dominante que en una simbiosis permanente con las máquinas pues podrá establecer un mundo nuevo en el que ellos habrán obtenido la última expresión de sus deseos, que parece ser quedarse solos en el conjunto del planeta. Y Pedro, ¿qué piensas tú de este nuevo gobierno que tenemos ya? Espera domar el poder de forma inminente. Sí, decía que esperes un momento porque ha sacado una cosa, José Luis, que me parece que podemos decir algo a nuestra audiencia. Vamos a ver, mirad, tengo aquí un libro, Vuelta al Edén. Se titula así. Está publicado en Taurus. Es de un biólogo molecular norteamericano, genetista, que se llama Lee M. Silver. Yo estuve en un curso de una semana, un curso magistral que organizó este hombre en la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Santander hace ya unos años, y fue una pasada el curso. O sea, de hecho, recuerdo que, no sé, estaríamos unas 30 personas, 28 personas. La mayoría de las chicas eran chicas, ¿no? La mayoría. Eran biólogas moleculares de posgrado, la mayor parte. Y luego estábamos un sociólogo de Bilbao, un servidor y un abogado, que te encuentras abogados en los sitios más insospechados, José Luis. Bueno, el resto eran todas biólogas moleculares. Bueno, ¿qué es lo que planteaba Silver? Lo que planteaba era que la ingeniería genética aplicada desde el desentrañado del código genético con una utilidad eugenésica para prevenir enfermedades, mejorar la especie, pero sobre todo la ingeniería genética que busque de alguna manera limitar la enfermedad y el envejecimiento y favorecer algún tipo de mejora en ese sentido. Bueno, no es que sea una realidad, pero sí es un camino que está abierto. Y es evidente que hay muchísimo dinero que se está metiendo en eso, porque quien tiene dinero, quien tiene suficiente dinero, pues tiene interés en poder vencer a la enfermedad y a la muerte, que es en última instancia, y eso lo estamos viendo todos los días, la gente se muere independientemente de cuánto dinero tiene. Ellos al final todos acaban muriendo. Bueno, y entonces lo que planteaba Silver, y por eso era un curso en el que estábamos personas que no éramos biólogos moleculares, era que el impacto social que tendría la ingeniería genética aplicada le planteaba preguntas a él como especialista que trascendían en la biología molecular, que tenían que ver con el tema social. Es decir, porque si las transformaciones de ingeniería genética
tenían lugar sobre células somáticas, las células normales del cuerpo, pues de lo que estamos hablando es de cambios para la curación de las personas que existen. Pero si la ingeniería genética tenía que ver sobre células geminales que permitían la transmisión a los descendientes, bueno, pues eso cambiaba un poco el panorama. Porque se podría abrir una línea doble entre personas, ¿no? Entre los seres humanos. Por un lado, los seres humanos originarios, de alguna manera, y por otro lado, los seres humanos modificados. Ahora mezclamos esto con el tema de la propiedad, el dinero y la asimetría en el acceso a los recursos y a las posibilidades de la ciencia. Y ahí es donde aparece el escenario fantasmagórico, distópico del que nos hablaba José Luis. Y es lo que planteaba el norteamericano. Él, como especialista en biología molecular, estaba preocupado porque, claro, el sistema sanitario en Estados Unidos pues es un sistema que no es de acceso igualitario, sino que es de acceso vía visa. Cuanto más, si tienes dinero, tienes acceso a una serie de terapias o atención en determinadas circunstancias. Si no tienes dinero, pues entonces ahí te quedas, ¿no? Entonces ahora mezclenme esto con las terapias génicas, ¿no? De la ingeniería genética aplicada en cualquiera de los dos sentidos, para curar o bien para transformar y transmitir. Bueno, pues entonces de lo que estamos hablando es que se abre la puerta hipotética en un futuro más bien cercano a que tendríamos dos especies humanas, la de los humanos normales y los humanos modificados, que no necesariamente mejorados, sino modificados. Y eso, claro, eso le da a la cuestión de la división de clases y a la división del poder y a la igualdad social, le da otras características que nunca antes en la historia. Porque el ser humano es una única especie. Da igual que seas blanco, negro, alto o bajo. Hay otras circunstancias como sociales, como ambientales, la alimentación, el cuidado, una serie de cosas que son las que nos acaban transformando, que son variables. Hay variables que son de tipo genético, pero hay variables que son sociales y ambientales, ¿no? Bueno, pues el meter en medio la ingeniería genética orientada, además en un régimen de asimetría en el acceso, pues lo que puede provocar es la escisión de la humanidad. Y eso son palabras mayores. No estoy diciendo, ni él lo decía, que esto esté ocurriendo así totalmente ya, pero que vamos camino de algo de ese estilo y que quieren que eso ocurra, eso sí es verdad. Quieren que eso ocurra. Nos lleva a un lugar bastante tenebroso todo este plan de esta extrema derecha, y el problema que tenemos, José Luis, es que los tenemos ya en el poder, en la... ¿Lo leéis bien? ¿Veis bien? ¿Se lee bien el título o se ve al revés? Bien. Se ve bien. Tengo el libro dedicado, porque decía que estaba encantado de que los sociólogos fuéramos estas cosas, ¿no? Bueno. Bueno, José Luis, ¿qué te parece el futuro que nos espera con esta gente ya en el poder? Bueno, pues vamos a verlo, sobre todo porque vamos a verlo también en Europa. Es decir, la hegemonía de la ultraderecha yo creo que es ya imparable para los próximos años y que lo vamos a ver muy probablemente en Francia, lo vamos a ver en Italia, lo vamos a ver un avance fuerte en las elecciones alemanas próximas. Estamos viéndolo en gran parte de Europa y lo estamos viendo lo vamos a ver en Estados Unidos. Yo creo que este gobierno de multimillonarios norteamericano, una de las cosas que va a hacer va a ser una política encaminada a criminalizar las migraciones. No creo que lleguen a hacer la deportación famosa como no llegaron a hacer la deportación masiva famosa, como no llegaron a hacer realmente el muro de México tampoco. Todo eso son un discurso especialmente encaminado a generar dinámicas de gestión de los recursos humanos que permitan fragmentarlos, que permitan hacer que la clase obrera no establezca dinámicas de solidaridad en su interior y que por lo tanto se produzcan dinámicas de enfrentamiento entre distintos fragmentos de distintos sectores de la clase trabajadora
y se pueda impedir que pueda hacer fuerza conjuntamente. Pero por el otro lado, estamos también con el tema del nuevo proteccionismo, que tiene mucho que ver con la situación geopolítica global. Es decir, ahora mismo incluso la propia Reserva Federal norteamericana parece asustada por el hecho de que Donald Trump realmente lleve a cabo esa política de aranceles que ha anunciado, establecer aranceles para todos los países del mundo y muy especialmente para China, y que eso genere una dinámica de ruptura de la globalización que ya vimos comenzar después de la pandemia y de la guerra de Ucrania, etcétera, y que generó una dinámica de ruptura de las cadenas de suministro globales. Esto se supone que busca una relocalización de las industrias en Estados Unidos y la generación de dinámicas de lo que podríamos denominar aquella política latinoamericana de sustitución de importaciones de los años 60, pero que no ha tenido demasiado éxito en el mandato anterior de Donald Trump. Es decir, que al fin y al cabo entra en quiebra también, como decía, con los intereses económicos de gente que está en el gobierno de Donald Trump, como el propio Elon Musk, que pese a todo su discurso soberanista, pues es un señor que tiene una cadena de valor transnacional en la que gran parte de su rentabilidad está basada en producir en China y en producir en el sudeste asiático. Entonces veremos cómo se afirma esto. Yo creo que vamos a ver una etapa de oscuridad, sobre todo desde el punto de vista social y cultural. Desde el punto de vista de los enfrentamientos geoestratégicos o geoglobales, veremos también qué tipo de reacción tiene Donald Trump y el gobierno en el que está, porque es toda una incógnita. Es decir, en su anterior mandato realmente no inició ninguna guerra, se mantuvo en una postura tradicional republicana de aislacionismo hasta cierto punto, pero en estos momentos veremos si el Estado profundo norteamericano es lo suficientemente fuerte frente a él como para empujarle a esa dinámica de guerra global que ha iniciado Joe Biden, y por lo tanto un enfrentamiento cada vez más fuerte con las potencias emergentes. Parece fuera de toda duda de que va a apoyar a Netanyahu en su dinámica de reconfiguración de Oriente Próximo. Parece también fuera de toda duda que va a llegar a algún tipo de acuerdo, o va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo con Putin respecto a la situación en Ucrania, pero veremos también esto si se puede concretar o no se puede concretar, si a los propios rusos les interesa llegar a una situación de tablas, por decirlo de alguna manera, y cuál es la reacción de la Unión Europea. Respecto a la Unión Europea, yo ya para acabar, respecto a la Unión Europea yo creo que estamos en una situación de absoluta descomposición y decadencia, y lo vamos a ver cada vez más, con la dinámica añadida de la emergencia de la extrema derecha. Yo creo que la llegada de la extrema derecha al poder no es otra cosa que una manifestación más del proceso de decadencia del imperio occidental, del imperio de los últimos 500 años de poder occidental. Es decir, el hecho de que este tipo de gobiernos ahora lleguen al poder en Europa es una demostración de la decadencia de la propia Unión Europea. Es una Unión Europea cuyo modelo económico ha saltado por los aires con la guerra de Ucrania. El seguidismo al imperialismo norteamericano en el marco del conflicto en Ucrania pues ha provocado que el modelo económico, la estructura fundamental del modelo productivo europeo salte por los aires. Alemania ya no puede ser la locomotora industrial basada en la exportación de bienes de equipo que había sido tradicionalmente si no tiene acceso a energía barata, y ha dejado de tener acceso a energía y materias primas baratas. Esto representa, por ejemplo, que se haya planteado estas últimas semanas el cierre de fábricas, por ejemplo, digamos, de representativas del gran poderío industrial alemán, como eran las fábricas automovilísticas de Volkswagen. Finalmente no se van a cerrar, han llegado a un acuerdo que implica miles de despidos, pero al fin y al cabo no el cierre de plantas completas. Pero aún así lo que estamos viendo es eso, la quiebra del modelo económico europeo, la desestructuración total de la posibilidad que en algún momento se planteó de que Europa fuera una potencia como tal, desde el punto económico y desde el punto de vista incluso geopolítico. Yo creo que esta posibilidad ya ha desaparecido del horizonte. Tenemos una serie de propuestas de la Comisión Europea, la de Enrico Letta, la de Mario Draghi, para tratar de reconstruir económicamente Europa, pero que no tienen posibilidades ni visos de ponerse en marcha de una manera realmente coherente, menos en un marco de hegemonía de la ultraderecha en Europa. Es decir, el proceso de federalización europea, que es lo único que podría salvar a Europa ese proceso de decadencia en estos momentos, yo creo que está roto, que no existe posibilidad alguna de impulsarlo fuertemente, y menos aún si gran parte del gasto que se podría derivar a actividades productivas se deriva
a la defensa y sobre todo a cumplir con las condiciones que ha planteado Trump en relación con la pertenencia a la OTAN o con relación con que Estados Unidos siga sosteniendo a la OTAN, en cierta manera, y por lo tanto, pues esto pinta muy mal para Europa. Lo que pasa es que pinta muy mal para las burócratas de Bruselas, pinta muy mal para las oligarquías europeas y en principio pinta muy mal para los pueblos de Europa. Pero digo en principio porque a lo mejor es también el dabonazo necesario para que empecemos a organizarnos, para que empecemos a reclamar real libertad política, para que empecemos a reclamar también una transformación económica sustancial y para que empecemos a reclamar una democracia digna de tal nombre. Uh-huh. Pedro, ya si quieres para terminar, ¿nos quieres decir algo sobre los temas que acaba de tocar José Luis, de esta decadencia de la Unión Europea, en fin, lo que hemos hablado de la relación entre toda la situación en la que más nos atañe a nosotros y esta emergencia de la extrema derecha? Adelante. Es que habéis sacado una vez más unos temas de mucho calado, la decadencia de Europa. Recuerdo que me llamó mucho la atención que sabéis que ahora se ha puesto de moda la geopolítica, ¿no? La geopolítica como la filosofía política que permite eludir la ideología, ¿no? O sea, los grandes defensores de la geopolítica se permiten el lujo de decir que ellos no tienen ideología, ¿no? Que en realidad la geopolítica por sí sola ya es... puedes llegar a ella sin tener ideología, ¿no? Porque hay verdades que las dicta el territorio, la vida, la sangre, el acero. Sí, eso es. Exactamente. Bueno, lo digo porque alguno de estos está citando a Spengler y su decadencia de Occidente, ¿no? Y la decadencia de Occidente. Yo creo que lo que está en retroceso, podemos llamarlo decadencia, claramente es el peso histórico que tuvo Europa y Europa occidental en el contexto mundial. Precisamente porque el peso que llegó a tener y la influencia que llegó a tener tenía que ver con el acceso de Europa a los recursos del resto del planeta. Y luego, lógicamente, si el mundo colonial, tal como lo hemos conocido, pues acabó, ahora estamos en otra fase, y las necesidades además de recursos, de minerales estratégicos y de energía que necesitaba Europa, o sea, su modelo de dominio, su modelo de bienestar y su modelo de crecimiento, su modelo económico, en suma, necesitaba de una cierta infraestructura económica, de un cierto modo de producción y de una superestructura política determinada que gestionara todo eso. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la superestructura política cambió porque necesitaban estabilidad y entonces hubo una etapa de apertura social en el cual aparece el estado del bienestar y aparece una mejora generalizada de las condiciones de vida de la masa trabajadora, el acceso a una aparente clase media y a un nivel de consumo mayor. Y todo eso en un marco político que tuvo pues, a la socialdemocracia y a las democracias cristianas y su parte social, los tuvieron como protagonistas. Bueno, pues ahora todo eso está en crisis. Es decir, lo que está en crisis es precisamente eso que llaman sus defensores la democracia liberal. Que en el caso de Europa, en concreto, había ido evolucionando, digamos, hacia un modelo que era democracia liberal en lo político y socialdemocracia y estado del bienestar en lo socioeconómico. Bueno, todo eso sobre una base de acceso a la energía y a los minerales y a los recursos estratégicos que se necesitaban allí donde estuvieran. Bueno, pues eso es lo que está en crisis, clarísimamente. Y yo tengo una hipótesis, la hipótesis que se podrá discutir, me la podrás cuestionar, tú, la audiencia, y es que en realidad
Este modelo, así descrito, no es el modelo de las élites europeas. Es el modelo fruto de la historia. Y la historia es dialéctica, la historia es confrontación. O sea, es la resultante histórica. Pero esta resultante histórica tenía una serie de fuerzas encontradas. El trabajo organizado, la política organizada, los intereses de clase contrapuestos, las luchas sociales, la situación internacional, la geopolítica también, por supuesto, pero como un factor dentro de un marco, o un marco de los factores, si usted quiere. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema de democracia liberal, en el sistema donde podemos estar aquí cuestionando el sistema perfectamente, ¿no? Sin que vengan a buscarnos a ninguna parte, porque no les damos ningún miedo, al poder no le damos ningún miedo que hablemos de esto. Eso, al nivel en que lo hacemos. Entonces, esta democracia liberal que tenemos, que nos dicen que está en peligro por las grandes dictaduras y los grandes oligarcas despóticos de países lejanos, en realidad no es el modelo político de nuestras élites. Es el modelo político en el que nuestras élites nos pastorean. Pero es un modelo político que es el fruto de una evolución histórica. Y esa evolución histórica respondió a unos factores que ahora parte de ellos ya no existen. Entonces lo que estamos asistiendo es a una reformulación estructural de todo el sistema. Y eso es lo que hace que el comportamiento de las élites esté variando, esté cambiando. Y eso hace que la Unión Europea hace ya mucho que se ha ido alejando de su propio discurso ideológico fundacional y del papanatismo europeísta, eso de Europa como sinónimo de democracia, avance y progreso social. Eso, en cierto modo, por quien es cuestionado es por ellos mismos. Hoy en día tenemos una Unión Europea que está controlada por los lobbies financieros en más que nada, más que industriales, salvo lo que son las multinacionales de la agroindustria. El caso de Mercosur ahora es clarísimo. Acaban de aprobar los acuerdos de Mercosur que le confieren un poder inmenso a las grandes empresas multinacionales del sector agroindustrial y que no tienen ningún problema en cargarse la agricultura en toda Europa y cargarse la agricultura también en los países que no son europeos, para mayor beneficio de todos ellos. Entonces, es decir, que el modelo dominante no es que esté en decadencia, es que está periclitado. ¿Por qué? Porque han cambiado las condiciones estructurales de base, han cambiado las fuerzas y la posición de las fuerzas sociales y políticas encontradas que habían ayudado a generar lo que teníamos. Y los intereses de las élites siguen siendo, en primer lugar, seguir siendo élites. ¿De acuerdo? Y ante ese cambio, ellos reaccionan dialécticamente. ¿Que se tiene que caer la democracia liberal? Que se caiga, no hay ningún problema. Nunca la quisieron. Para ellos fue un retroceso. Lo que pasa es que está en retroceso. A mí hay una cosa que me inquieta muchísimo, por ejemplo. Una señora como Anne Applebaum, por ejemplo, es recibida por el presidente del gobierno. O sea, ¿cómo es posible que esta señora que ha hecho un libro sobre el fin de las democracias está casada con el ministro de Defensa de Polonia y que es alguien que representa a la facción más belicista, globalista y atlantista y antirrusa que te puedas imaginar y que es absolutamente incapaz completamente de ver las contradicciones que hay dentro de la propia Europa y cuál es la raíz de la decadencia y la raíz del precariado creciente y de las dificultades económicas y del retroceso de la democracia y de las libertades, que es completamente incapaz de verlo porque tiene una visión completamente ideologizada desde su posición. Esta señora es recibida por el presidente del gobierno. Ahora Barba escribe un libro o uno de esos libros maravillosos que tú nos presentas y, oye, tú no puedes ir allí no te reciben en Moncloa, macho. O sea, ¿cómo es posible?
con la de libros interesantes que nos planteas tú aquí en el programa. A ver, ¿a cuántos de los que tú has planteado aquí en el programa los reciben en Moncloa? A ninguno, ¿verdad? Pues lo estás haciendo mal. O sea, tendrías que casarte con el ministro de Defensa de Polonia o algo así, ¿no? O vaya usted a saber. Es decir, que los gobiernos, lo que ya es terrible es que los gobiernos europeos parece que no pasa nada. Es lo de sin novedad, señora baronesa. Es decir, la casa se está hundiendo, el fuego ya lo recorre todo, llama a la señora baronesa a preguntar cómo está el palacio y el mayordomo responde y dice, sin novedad, señora baronesa, ¿no? Pues es exactamente. Es eso lo que está pasando con la democracia en Europa, ¿no? En este momento yo creo que se puede afirmar que el gobierno de la Unión es un peligro para los pueblos de Europa, así clarísimamente. ¿Y cuál es el papel de la extrema derecha en esto? Pues así os dejo yo la pregunta a vosotros. ¿A qué le llamamos extrema derecha? Le llamamos extrema derecha a aquella parte de la derecha que cuestiona el sistema democrático, que no comparte los valores del sistema democrático. Eso sería la extrema derecha. Entonces, la extrema derecha, con ese planteamiento, pues puede tener distintas formas. Puede ser carlista, tradicionalista, ¿de acuerdo? O puede ser neonazi, que es otra cosa completamente distinta. Pero, ¿en qué coincide? En que para los dos la democracia es una aberración y va contra su punto de vista ideológico. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es eso. Hay un retroceso clarísimo que hay un retroceso clarísimo de la democracia como tal, que el principal peligro procede del interior y de las élites dirigentes y de las ideologías dominantes dentro del propio sistema y que no parece haber una respuesta organizada ante eso. Y eso es lo que más me preocupa. La necesidad de articular una resistencia organizada ante eso. Pero eso lo que exige además es un buen diagnóstico de qué es lo que pasa para poder organizarlo, claro. Pues si me vais a perdonar que es que se me ha terminado ya el tiempo, no puedo continuar más. Entonces, José Luis, si quieres decir algo más brevemente para despedirte. Bueno, sí traigo un libro que es Poder y Progreso, de un señor que sí, yo creo que estos señores sí que los invitarían a la Moncloa, que son Daron Acemoglu y Simon Johnson, profesores del MIT de Economía. Es un libro interesante sobre el tema de la innovación y la tecnología, pero en el que obviamente estos señores que son del Partido Demócrata Americano, más socialdemócratas que los propios socialdemócratas, pues hacen auténticos equilibrios terminológicos para no hablar de la lucha de clases. Es decir, todo esto que nos contaba Pedro, que representaba el equilibrio en el que finalmente se produce el estado del bienestar y la democracia liberal, pues según esto son poderes compensatorios del capitalismo, cosas semejantes, ¿no? O sea, hacen auténticos equilibrios, pero luego al final, bueno, pues las tesis que se plantean respecto a la orientación del cambio tecnológico y para el aumento de la productividad, pues tienen su interés. Pues muchas gracias, José Luis, como siempre. Pedro, si quieres decir algo más brevemente antes de acabar, y si no, darte las gracias pues, también como siempre. No, nada más, solo desearos a todos feliz Navidad. Permitidme que lo diga de todo corazón, porque estamos grabando en este domingo y aunque al final la historia ya sabéis que acaba mal, porque al niño lo matan. O sea que, pero bueno, el sentimiento ese de hermandad, eso sí es algo muy positivo, ¿no? Así que, feliz Navidad. Muchas gracias, Pedro. Gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos, como siempre, con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo.